En mayo de 1940, como muchos otros españoles, cayó prisionero de las fuerzas alemanas que invadían Francia el fotógrafo español Francisco Boix. Tras pasar por el campo de prisioneros de guerra, donde aprendió alemán, a principios del 1941 fue enviado al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Allí trabajó en el laboratorio fotográfico que se destinaba para usos policiales. Francisco logró ocultar hasta 1945 un importante número de negativos que mostraban los crudos aspectos del campo y las prácticas de exterminio que allí se hacían. En muchas de estas fotografías aparecían los rostros de miembros de la SS responsables del campo y también de altos jerarcas del nazismo que visitaban ese lugar. Los negativos que Boix tuvo escondidos en secreto solo pudieron ser revelados cuando éste fue liberado del campo de concentración donde estaba. Tan pronto acabó la guerra. Su cautiverio no le permitía revelar los negativos. Hacer esto a este hombre le significaba la muerte. Pero tan pronto él fue libre, él sí se dispuso a revelarlos. Estos negativos que eran una evidencia a estas personas, él se atrevió después de la muerte a revelarlos, pero de nada servía que él hiciera esta revelación si él luego no se disponía a presentar esto como una evidencia ante las autoridades competentes. Esta evidencia, sumado a su testimonio, fue suficiente para condenar a todos aquellos que fueron expuestos por estas fotografías. De modo que no solamente fueron unos negativos que estaban ocultos, sino que él posteriormente los revela y después de revelarlos, los expuso. La semana pasada nosotros veíamos cómo el negativo era revelado, cómo ese misterio de la gracia que el Señor había mantenido oculto, ahora era revelado. Y para los que no estuvieron, permítanme leer de qué misterio estamos hablando, que no tendría sentido. El misterio es el que el capítulo, y tendría que leer el 5 y el 6 muy lentamente, para que viéramos que se menciona el misterio y en el 6 está la revelación de ese misterio. Versículo 5 nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, ¿cuál es ese misterio que fue revelado? Versículo 6, que los gentiles, y entiéndase por gentiles los no judíos, todos aquellos que no son judíos son llamados gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, antes se pensaba que solamente los judíos eran los herederos y que los judíos eran los únicos miembros del cuerpo y que los judíos eran los únicos partícipes de la promesa de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora el misterio que se ha revelado es que aquellos no judíos que ahora están en Cristo Jesús también son coherederos igual que los judíos. Ahí están coherencia ambos, son miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa en Cristo Jesús. De manera que ese misterio fue revelado. Ese misterio que se había mantenido oculto nos es revelado. Pero ahora no tendría sentido, mis hermanos, que esta fotografía revelada no fuese expuesta. Es decir, si este misterio de la gracia solamente es revelado y no se expone, no se predica, no se anuncia, no tiene ningún sentido. De modo que eso es lo que a nosotros nos vamos a ver, que es lo que nos compete en esta tarde, noche de hoy. Ver que este misterio que fue revelado, el mundo necesita que se le anuncie eso. Que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados, ya no somos un pueblo lejos de Dios, sino que podemos ser parte de su pueblo si creemos en Cristo Jesús. Es esto lo que Pablo va a declarar en los versículos de esta tarde noche, y lo veremos a la luz de 3 encabezados. Primero es ver a Pablo como anunciador del misterio de la gracia. Segundo, la iglesia como anunciadora del misterio de la gracia. Y tercero, ustedes lo tienen allí, como
Déjenme leerlo tal cual como lo tienen allí. El aliento a los anunciantes del misterio de la gracia. Es un aliento, son unas palabras de ánimo. Pablo como anunciador del misterio de la gracia. Quizás ustedes han escuchado en centenares de ocasiones cuando alguien expresando desde un púlpito dice algo así: es un privilegio para mí estar aquí ante ustedes. ¿Han escuchado eso alguna vez? Es un privilegio para mí el estar aquí ante ustedes hoy. Seguido muchas veces de esta frase, o esta otra frase se dice a veces por separado, y es: el que yo esté aquí hablando delante de ustedes es una muestra del favor y la gracia del Señor. ¿Han escuchado ustedes esa frase alguna vez? ¿Cierto que sí? Pues mis hermanos, básicamente así es como Pablo va a referirse ahora mismo aquí. Pablo va a decir algo como esto: el hecho de que yo sea ahora el anunciador del misterio de la gracia es por gracia, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una muestra del favor y de la gracia del Señor. Versículo 7 nos dice: del cual, de ese misterio que ya fue revelado, de ese misterio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo se llama a sí mismo un ministro, y entiéndase por ministro, no un ministro de defensa, un hombre encorbatado, un hombre con todas las cosas que él podría tener como ministro, como nosotros vemos los ministros de nuestro país. No, un ministro no es otra cosa sino un siervo, un servidor del Señor. De hecho, así llaman normalmente a estas personas, a los ministros, servidores públicos, pero tienen un estatus un poco más alto y se ven por allá lejanos, pero en el caso aquí es contrario. Este ministro es alguien que se acerca, es un siervo de Dios, es una persona que está presto al servicio. Y este hombre que ha sido encomendado por el Señor para ser un ministro de este misterio de la gracia, anunciar este misterio de la gracia, él dice que este misterio de la gracia es por gracia. Este hecho de él ser ministro del misterio de la gracia es por gracia. Y eso es lo increíble acá, porque normalmente, mis hermanos, nosotros pensamos en que la gracia solamente es para salvar, y no pensamos que la gracia también es para que el Señor pueda utilizarnos como siervos para su gloria. Pensamos nada más que la gracia es para salvación y que ésta no debería actuar como aquella que nos lleva a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Tendemos a usar la palabra gracia solo para salvación, pero se nos olvida que el hecho que nosotros seamos sus ministros también es por gracia. No solamente es que el Señor me ha dado gracia para yo ser salvo, es que el hecho de que en este caso mi persona esté aquí delante de ustedes es por gracia del Señor. No es por algo particular que nosotros tuviéramos de especial. Y no solamente eso, sino que el apóstol le agrega esto, que hay algo mucho mayor en medio de esto, y es el poder de Dios actuando, según el poder de Dios. Él es un ministro del misterio de la gracia, por el don de la gracia de Dios que le ha sido dado según la operación del poder de Dios. Es Dios quien ha obrado en la vida de Pablo para convertir de lo que él era, poder llevarlo ante sus pies y posteriormente transformarlo para que él ahora sea este ministro, para que él ahora sea este hombre que le ha sido encomendado esta tan grande labor. Y yo sé que nosotros probablemente nos llegaríamos a preguntar: ¿será que Pablo tenía algo especial? Pablo tenía que tener algo, o sea, había algo en él que pudiese ser catalogado como las razones para él ser escogido para esta misión. ¿Será que había algo especial en Pablo para que Dios hubiese dicho: este es el hombre que yo debo elegir? Algunas de las razones que se dan normalmente para decir esto es que Pablo era un judío y al mismo tiempo era un ciudadano romano. Es decir, que se podía mover en los dos terrenos tranquilamente. Como ciudadano romano, como judío, él podía entrar a las sinagogas libremente, él podía entrar al templo libremente, él podía hacer todo lo que los judíos hacían. Como ciudadano romano, entonces podía andar por todos los caminos de la época. Recuerden que los romanos habían hecho algo llamado la Pax Romana, donde usted podía andar por donde quisiera si era ciudadano romano, y tenía muchísimos privilegios. Pablo tenía las dos condiciones. Además de eso, Pablo hablaba muchos idiomas. Hablaba hebreo, hablaba griego, que era el idioma universal,
No solamente lo hablaba, sino que lo escribía, sus cartas las escribió en ese idioma. Era conocedor de la ley, tanto la ley civil romana como la ley mosaica. De hecho, al punto de él decir que él era fariseo de fariseos, es decir, la seguía, la guardaba en un nivel extremadamente alto. Sumado a eso, era un hombre muy sabio, muy letrado, de mucho conocimiento, conocedor de la filosofía griega, conocedor de la poesía griega, conocedor de muchas cosas. De modo que nosotros decíamos, wow, qué currículum el de Pablo. Él era un hombre que había sido y que debía ser escogido por eso. Mis hermanos, si nosotros tomamos todas las cosas que Pablo tenía en su currículum como razones para él ser escogido como anunciador de este misterio, si nosotros decimos eso, que tales razones son por las que Pablo fue elegido para esta misión, entonces dejaría de ser por gracia su llamado y pasaría a ser por obras. Dejaría Pablo de ser un siervo llamado, capacitado o escogido por el don de la gracia y pasaría a ser entonces un ministro escogido por las obras que él tenía en su haber. Pero Pablo mismo nos va a decir que él, todo lo contrario. Pablo nos va a decir todo lo contrario. Ese Pablo que fue salvado por gracia camino a Damasco y fue encomendado para ser apóstol a los gentiles por la misma gracia divina, él lo va a decir. Versículo 8 nos va a declarar eso. Nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Pablo tenía todo este currículum? Sí. ¿Pablo era todo eso que yo mencioné? Sí. Pero cuando Pablo va a decir las razones de por qué él fue encomendado para esto, él dice: yo soy soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es decir, que Pablo está diciéndonos que si se hiciera una fila de todos los santos del Señor, él estaría en el último. ¿Cómo es posible? Ustedes están imaginándose todo el currículum de Pablo, ¿cierto? Imagínense que Pablo tuviera una oficina y que él colgara todos sus títulos. Serían muchísimos. Y él está diciendo: no, eso no sirve, eso no basta. Si hicieran esta fila enorme de todos los santos de Dios, yo estaría en el último lugar. ¿Qué lleva a un hombre a decir eso? Muchos diríamos humildad, sí, pero a veces por falsa humildad cualquier persona podría decirlo. Pero nosotros sabemos que en Pablo no había esa falsa humildad. ¿Pero por qué? ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos a poder decir: no se preocupe, yo lo considero usted como mayor a mí mismo? ¿Qué se necesita para que un hombre pueda llegar a esa convicción? ¿Qué se necesita para que un hombre pueda decir: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, sabiendo nosotros todo lo que Pablo había hecho por la causa del evangelio? ¿Qué lleva a un hombre a eso? La respuesta, mis hermanos, es que él conocía a Jesucristo. Él conocía a Dios. Él sabía que el Señor había hecho lo mismo. Él se había venido siendo el más santo de todos, vino a este mundo a ser considerado como el peor de los pecadores, sumando y cargando sobre él todo el pecado. Pablo conocía el evangelio. Pablo conocía lo que él va a mencionar en este mismo texto: las inescrutables riquezas de Dios. Pablo sabía quién era este Cristo. Pablo sabía quién era su Jesús, su Salvador. Pablo lo conocía y él puede decir: yo soy menos que el más pequeño de estos hombres. Estas inescrutables riquezas de Dios, mis hermanos, son aquellas que nosotros veíamos en el capítulo 1 de este texto. Para aquellos que no han estado con nosotros durante toda esta serie, les invito a que lean, que si pueden leer todos los capítulos anteriores de esta carta a los Efesios, sería grandioso. Pero en el capítulo 1 nosotros encontramos que nos habla acerca de esas riquezas, de esas invaluables y hermosas promesas que tenemos en Cristo Jesús, cuando nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Son esas riquezas que tenemos en Cristo. Y usted recordará cuando se predicaba en ese segundo sermón de esta carta que teníamos bendiciones en el pasado, el haber sido elegidos para salvación, que tenemos bendiciones en el presente, que el Señor ahora es nuestro Padre y nos ha adoptado, y tenemos bendiciones futuras,
esa esperanza de gloria de estar con nuestro Dios. Nosotros tenemos estas riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Y yo te pregunto entonces, hermano, ¿qué impide que tú des a conocer estas riquezas? ¿Qué impide que tú, conociendo estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, las que llevaron a Pablo a poder decir, yo soy menos que el más pequeño de los santos, estas riquezas que llevan a este hombre que podía tener el mundo, por lo menos el mundo religioso judío, ante sus pies por todo lo que él tenía? ¿Qué lo lleva a este hombre ahora a ser el siervo que va a llevar este misterio de la gracia? ¿Qué impide entonces, mis hermanos, que nosotros demos a conocer estas riquezas? Y amigo que nos visitas hoy, que estás aquí sin Cristo, ¿qué impide que tú vayas a Cristo? Que tú te arrepientas de tu vida de pecado y que tú puedas conocerlo a Él y las riquezas de su gloriosa gracia. ¿Qué impide que tú puedas dejar tu vida atrás? Yo espero, mis hermanos, que nosotros podamos responder esta pregunta sobre el final. Sobre el final. Tenla allí en tu mente. A ti, hermano, a ti, amigo, tenla allí. ¿Qué impide que tú puedas acercarte a Jesús? Y esperamos quizás que sobre el final nosotros podamos encontrar esa respuesta. Continuemos con el versículo 9, donde Pablo nos reitera lo que él ha venido diciendo. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo va a seguir insistiendo en lo mismo. Este misterio lo seguimos aclarando. Él utiliza una palabra interesante acá, y es la palabra aclarar. Podríamos decir que él está diciendo, yo lo que pretendo hacer es alumbrarlos, es darle luz a ustedes sobre este misterio, que ustedes puedan entender y conocer lo que el Señor ha hecho. Yo pretendo de que lo que yo estoy predicando sea para traer luz a sus propias vidas. Pablo fue elegido, podríamos decir en otras palabras, para resumir lo que este versículo nos quiere decir. Pablo fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el principio. Voy a repetir una vez más. Pablo fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Esa es la luz que él vino a traer, a alumbrar a las personas, a darles a conocer, a explicarles a todos este misterioso plan. Y mis hermanos, yo sé que lastimosamente nosotros, al pensar simplemente en unas personas, en una iglesia, en el siglo I, allá en Éfeso, no tendría mucho sentido para nosotros hoy. Podríamos pensar simplemente nosotros y decir, mira, esa gente era la que no entendía, para mí yo entiendo esto. Mis hermanos, nosotros podríamos perder de vista lo maravilloso que es esto. Lo maravilloso que nosotros aquí tenemos, la cantidad de apellidos que tengamos, pero que podamos ser llamados hermanos y que podamos considerarnos familia de Dios por la fe. Es algo realmente maravilloso, es algo realmente sorprendente. Personas que se aman porque Dios les amó primero. Personas que ahora tienen algo en común, y es a su Dios, que es su mismo Padre. Mis hermanos, esto es algo realmente increíble, y el Señor ha permitido que se revele a nuestras vidas. Pablo fue llamado por Dios para ser el anunciador de este gran misterio de la gracia, pero no solo a él se le ha conferido ese privilegio. La iglesia también lo tiene. La iglesia como anunciadora del misterio de la gracia. La palabra de Dios nos dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene esa misión de dar a conocer, de dar a conocer. ¿Qué nos dice el texto que nos dice que debemos dar a conocer como iglesia? La multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Nosotros debemos dar a conocer, y para que pronto usted pueda entender esto de la multiforme sabiduría de Dios, imagínese como si se tratara de un prisma. ¿Sabe lo que es un prisma, no? O el arco iris, cuando vemos el arco iris. ¿Sabe por qué funciona el fenómeno del arco iris, cierto? Las gotas de lluvia, cuando pasa las pequeñas gotas de lluvia, el rocío que está quedando cuando entra el haz de luz, como son muchas,
muchas gotas, ella lo que hace es que la luz penetra en esta gota y lo que hace es que sucede una refracción de los colores, la luz se descompone, por decirlo así, en esta cantidad de colores, de modo que vemos que es un solo haz de luz que penetra, pero que se separa en esta cantidad de colores. Eso es lo que aquí nos está tratando de decir el texto, es un solo misterio de la gracia, es una sola sabiduría, pero que Dios expresa como si se tratara de un abanico de colores, una tonalidad distinta, porque piénsalo por un momento, si nosotros somos la iglesia, que lo somos, si somos nosotros la iglesia, no va a ser lo mismo yo hablando algo que como tú lo expresarías. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros y muestra su sabiduría de maneras distintas al usarnos a nosotros. Su gracia, su sabiduría se expresa de maneras diferentes por medio de toda su iglesia. Él lo expresa, Él muestra esta tonalidad distinta, de modo que nosotros podamos ser los que estamos llevando este mensaje, pero cada uno es una tonalidad diferente del mismo misterio de la gracia. Y lo interesante es que tiene tal repercusión esto, que el texto nos dice que no solamente esta anunciación que hace la iglesia es solamente para los mortales, para los seres humanos como nosotros, sino que esto también, esta gracia ha sido dada para anunciar, para que se dé a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es increíble. ¿Te das cuenta la misión que Dios nos ha dado? Que no solamente anuncia y es testificar ante los seres humanos, sino que aún potestades, aún principados en los lugares celestiales, se les da a conocer de esto. Para poder entender esto de potestades y de los principados, pues bueno, hay muchas personas lo entienden de maneras distintas. Algunos dicen que se refiere únicamente a los seres angelicales que están con el Señor, podríamos decirlos a los ángeles buenos. Algunos tienden a decir que solamente se refiere a estos ángeles que están con el Señor, porque en Primera de Pedro nosotros encontramos que ellos son testigos de lo que hace su iglesia. Algunos tienden a decir que son simplemente personas poderosas, y cuando se menciona que son lugares celestiales, simplemente son personas que tienen un poder muy por encima de los demás, pero eso me parece muy rebuscado, no tiene mucho sentido. Otras personas dicen que son tanto los ángeles buenos como los demonios, ¿sí? Que son ángeles caídos, a esos dos grupos. Pero yo me inclino por esa apreciación, por esa consideración de que se refiere a los ángeles caídos o a los demonios, porque en el mismo texto nosotros encontramos que se nos habla de potestades, que se nos habla de estos principados. Y lo pienso así porque cuando nosotros vemos que Cristo va a hablar de su iglesia, cuando Pedro da aquella declaración que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice a Pedro: bienaventurado Simón Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre celestial que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Simón, ahora te vas a llamar Pedro, y sobre esta roca, la declaración que acabas de decir, yo edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Ahí nosotros vemos una conjunción donde están este Hades, el infierno, tratando de hacerle frente a la iglesia. Pero nosotros nos encontramos que esta iglesia, sostenida en esta declaración de que es la iglesia de Cristo, el Hades no prevalece contra ella. La iglesia es como un ejército que está en avanzada, está haciendo la labor que Dios le ha mandado hacer. Es como un ejército que lleva la anunciación del misterio de la gracia. Esa es su arma de defensa, su arma de ataque también. Y el ejército enemigo, el del Hades, está viendo lo que la iglesia está haciendo. Y cuando la iglesia lo hace, le está anunciando a qué clase de ejército él pertenece. Nosotros nos damos cuenta que cualquiera de las interpretaciones que se puedan tener de este texto, lo interesante y lo más valioso es que nosotros tenemos la misión de anunciar, y que potestades y principados en lugares celestiales ven lo que nosotros anunciamos, son testigos, y nosotros damos a conocer esta multiforme gracia del Señor, y lo hacemos porque es conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor. Esto no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros porque nosotros decimos: wow, qué genial. ¿Y qué le parece, hermanos, si ahora tomamos este texto y lo empezamos a compartir? ¿Le parece bueno? Es algo que ya estaba en el plan eterno de Dios.
un plan que fue llevado a cabo por medio de Jesús. Ese plan que vimos en el capítulo 1 de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta carta, Pablo reitera todas las cosas continuamente. Él dice que el plan de que nosotros hayamos sido llamados y ser sus hijos es para que en el tiempo final Cristo va a reunir todas las cosas ante Él. Ese es el plan eterno de Dios. Y nosotros formamos parte de este plan al ser escogidos por el Señor como los anunciadores de este misterio de la gracia, de que aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios, si creen en Cristo, ahora son parte de ese pueblo. Qué tremenda privilegio, mis hermanos, que se nos ha conferido. Pero el Señor nos sigue diciendo en su palabra, versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gracias a Cristo y la confianza que tenemos en Él, tenemos acceso a la presencia de Dios con toda libertad y confianza. El velo ha sido roto, la separación ya no es una realidad, como nos dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que nosotros tenemos acceso ante el Señor libre, ante el trono de gracia, y podemos tomar de ese trono de gracia, gracia abundante y misericordia por doquier. Ustedes recuerdan, hermanos, no sé si alguno conoce la historia de la reina Esther. Permítame ilustrarla, tomarla como ilustración al que no la conoce. Era una mujer que después de un reinado, por decirlo de una manera para que fuese más claro entenderlo, ella es escogida como la reina, y ella es judía, pero ella tiene su nacionalidad oculta. Se crea un edicto donde todos los judíos van a ser erradicados, y esta mujer que es judía, su familiar Mardoqueo le dice: mira, a lo mejor tú has sido escogido reina para un momento como este, así que habla con el rey. Y ella tiene la intención de hablar con el rey. Ella pide que le den, que estén haciendo un ayuno y que estén orando para ella poder ir ante el rey. Y cuando esta mujer se atreve y quiere ella hacerlo, ella sabe que si lo hace su vida corre peligro por una razón, y es que había una ley que decía que si el rey no te mandaba a ti a llamar, si tú te presentabas ante él, o te llevaban al calabozo o te mataban, lo más probable, porque el rey no había solicitado tu presencia ante él. La presencia del rey ante la presencia del rey no podía presentarse cualquier persona. De manera que esta reina hace algo osado. De hecho, mis hermanos, la palabra que aquí nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso, se dice que en el original podría ser traducido por osadía. Sí, tenemos nosotros la osadía de presentarnos ante este rey glorioso. Bueno, pues esta mujer esta reina Esther tiene el atrevimiento, la osadía de presentarte ante el rey a sabiendas de que podía morir. Pero cuando este rey la ve, le dice: no, mi reina, ven ante mí. Y allí pasó algo maravilloso y finalmente el pueblo de Dios fue liberado. Mis hermanos, nosotros no tenemos que tener ya temor de acercarnos al Señor. En Cristo Jesús nosotros tenemos acceso ante Él, y aunque pueda ser algo osado de presentarnos nosotros pecadores ante un Dios santo, lo cierto es que la obra de Cristo a nosotros nos limpia de todo mal, y al presentarnos ante Él tenemos acceso total, pleno, ante su trono de gracia. Ya no tenemos temor, ya no debe haber en nosotros miedo. Ese es el misterio de esta gloriosa gracia que Dios nos ha encomendado para anunciar a todo el mundo, como si lleváramos una bandera de paz. Mira, el rey que yo represento puede destruirte al instante, pero Él viene ahora con una bandera de paz. Acepta la paz que Él te ofrece. Ese, mis hermanos, es nuestro llamamiento, es nuestro llamado a poder nosotros llevarlo y cumplirlo. Nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, nosotros sus hijos. Pero si tú le sigues predicando y le predicas, aquellos se convertirán de sus malos caminos y tomarán al Señor como el más glorioso de todos. Creerán en Él y podrán tener el mismo acceso al Padre que tú y yo tenemos. Mis hermanos, esto es algo glorioso. El hecho de que el Señor nos tenga a nosotros para llevar esta misión es algo increíblemente sorprendente. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos visto a Pablo como anunciador del misterio de la gracia, hemos visto a la iglesia como anunciadora de la gracia, pero quizás nosotros nos sentimos ahora como un tanto desalentados, un tanto desanimados, porque esto
que es nuestra misión, probablemente nosotros no hemos sido lo que el Señor esperaría que nosotros hiciéramos. Así que nosotros podemos encontrar en este mismo texto el aliento a los anunciantes del misterio de la gracia. Las palabras de ánimo que el apóstol Pablo va a darle a esta iglesia que tenía ante sí la misión de predicar este misterio de la gracia. Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les muestra a la iglesia los sufrimientos que él padece a raíz de haberles anunciado este misterio de la gracia, este glorioso evangelio, estas inescrutables riquezas en Cristo. Sin embargo, mis hermanos, él los invita a que cobren ánimo, a que no desmayen, ya que estos sufrimientos que él padece, para ellos son su gloria. Estos sufrimientos que él padece son para ellos su gloria. ¿Recuerdan ustedes el hombre de la historia del principio? El fotógrafo. El hombre de la historia del principio, el fotógrafo de Mauthausen, no se atrevió a revelar los negativos antes de que la guerra hubiese acabado, ya que él podía morir. Pablo, por el contrario, reveló el misterio de la gracia a sabiendas que él podía morir por ello. Y por si usted no se acuerda, mis hermanos, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está preso. Él está sufriendo. A diferencia del otro que esperó hasta el final para mostrar la revelación y para finalmente anunciarla, Pablo, sabiendo que esto podía acarrearle su muerte, su libertad, él se atrevió a revelar este misterio de la gracia y anunciarlo. Esta confianza, mis hermanos, y seguridad que experimentó Pablo al anunciar el evangelio y aún estar preso por él, son para nosotros un aliciente en medio del dolor, ya que Pablo nos muestra que a pesar del sufrimiento, que a pesar del dolor, él está experimentando el cuidado del Señor. El Señor nunca le ha abandonado. Él está diciendo: en mí se está cumpliendo las promesas de Dios, de que su iglesia no la va a abandonar. Sí, estoy preso, sí, estoy sufriendo, pero en medio de esto conozco al Señor. Y no solamente lo estoy diciendo por esto, estoy hablando por lo que Pablo siempre expresa en medio del sufrimiento. A pesar del sufrimiento, Pablo le está hablando a estos hermanos que aquel que ha prometido estar con nosotros siempre va a estar siempre. Si Él lo ha prometido, mis hermanos, Él lo cumplirá. Esa es la gloria a la que Pablo se refiere. Su Dios no lo ha abandonado. Su Salvador no lo ha dejado solo. Está preso, está sufriendo, pero Dios está con él. Así que yo quisiera traer una vez más a tu memoria la pregunta que hice en un principio. ¿Recuerda la pregunta? Conocemos las inescrutables riquezas de Dios. ¿Por qué nosotros no las estamos anunciando? Y aquellos que nos visitan hoy, la pregunta es que si nosotros, ¿qué impide que tú vayas a Cristo, te arrepientas de tu pecado y conozcas de sus riquezas? Yo pienso, mis hermanos, que tal vez eso tenga que ver con las angustias y aflicciones que vivimos aquí en este mundo. Algunas de las razones por las cuales nosotros no nos atrevemos a anunciar este misterio de la gracia es porque dejamos que las angustias y las aflicciones de este mundo nos mantengan ocupados y nuestra mirada nos las mantengan así sobre las cosas de este mundo. Yo creo que este texto, esta parte final de este texto y posteriormente la oración que continúa luego, no están de más. El apóstol escribió esto, el Espíritu Santo lo guió a escribir esto, porque Él sabe cuán fácil nosotros somos de sentirnos atribulados y de sentirnos tan agobiados que olvidamos realmente lo importante, lo más importante. Yo diría que estas angustias y aflicciones que vivimos acá son las que nos mantienen enfrascados tanto en ellas que dejamos de ver a quien realmente vale la pena ver, a Jesús, nuestro precioso Salvador. Lo que me lleva entonces a preguntarte, mi hermano, ¿quién define quién tú eres? ¿Qué cosa define quién tú eres? ¿Es Dios quien en medio de las circunstancias nos dice que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que nos da a nosotros
plena confianza y plena seguridad de estar allí cobijados por Él? ¿O qué es lo que define quiénes somos? ¿El dolor en medio de las circunstancias que nos deja huérfanos y nos esclavizan al pecado? ¿Qué define lo que nosotros somos? Sí, sabemos que en líneas generales nosotros somos hijos de Dios, pero te estoy hablando en tu lucha diaria. ¿Cómo te estás viendo? ¿Como un hijo de Dios o como un huérfano? ¿Qué define esto? Así que, mis hermanos, nosotros deberíamos ver estas cosas a la luz de lo que nos dice la Escritura. Quisiera que nosotros pudiéramos tener unas aplicaciones finales para que nosotros pudiéramos tratar de resumir lo que hemos visto hasta esta tarde de hoy. Al igual que Pablo, nosotros como individuos tenemos una misión: anunciar el Evangelio de Jesucristo. Debemos revelar y anunciar al mundo el misterio de la gracia. Proclamar que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Así que, hermano, anímate y predica el Evangelio. También como iglesia, nuestra labor es anunciar este gran misterio, que hemos sido salvados por gracia, y que todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe no es echado fuera, sino que es recibido por el Señor y también al mismo tiempo recibe el perdón de sus pecados. Iglesia, animémonos y prediquemos el Evangelio. A ti, amigo, que estás aquí, que estás sin Cristo Jesús, que vienes acá con quizás un deseo de conocerle, no esperes otro día para ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele al Señor que perdone tus pecados y encuentra en Él lo que Él es, lo más valioso. Porque quizás nuestras pruebas y tribulaciones nos llegan a angustiar tanto que nos puedan hacer perder de vista lo más valioso que tenemos, a Cristo, la perla de gran precio. Amigo, hermano que estás aquí, pon tu mirada en Cristo Jesús, descansa en Él. Él te sostendrá hoy, Él te sostendrá por siempre. En el día final, tú serás sostenido por Él. Así que yo te puedo decir finalmente, anímate y pon tu mirada en Jesús. Vamos a orar.